Esta es la traducción del trabajo de Michael Tessarion de la serie Orígenes y Oráculos, titulado Astroteología y Mitología Sideral, tercer programa, primera parte. Nos ha servido bien este mito de Cristo, dijo el Papa Leo X. Encontramos en la Biblia el Dramatis Personae, que como dije podemos decodificar. Dios es el Sol, obviamente. Puesto que no hay ninguna hembra significante en los comienzos del Viejo Testamento, comenzamos con Dios, el Sol. Su hijo, Adán, corresponde al signo masculino de Aries, que siempre se muestra como el voluminoso fálico masculino, el guerrero agresivo. Ese es Adán, el primer hijo. Eva puede ser Tauro. Tauro es el signo femenino, gobernado por Venus. El signo de la tierra de Tauro siempre fue femenino. Luego también tenemos a Caín y a Abel, los gemelos. ¿Y qué encontramos después de Tauro? Géminis, los gemelos. Y Cáncer, que viene después de Géminis, representa la primera sagrada familia, que constituye la familia, que es conocida como Cáncer. Luego llega el conflicto entre los hermanos, ese es Leo, el momento de conflicto y demás. Esto tiene un contexto muy moderno, porque esto me recuerda al discurso que dijo Gore. En las armas de engaño masivas de esta serie, encontramos la historia del ocultismo de los políticos y hacemos referencia a esto. En uno de los discursos que dio Gore, cuando estaba con Clinton, yo noté algo muy común con los políticos que utilizan motivos arquetipos antiguos en el discurso que estaba dando Gore. Él literalmente pasó por los signos del zodíaco. Significa que utilizó términos y pasajes relacionados. Habló de la independencia y la guerra contra el terror y la necesidad de ser fuerte, que representa por supuesto a Aries. También habló sobre el presupuesto y cómo es que siempre han de resolver los problemas económicos del mundo financiero. Ese es Tauro. Habló de unirse y resolver problemas, que es un tipo de entendimiento procedente de Géminis, de la conectividad. Habló de la familia, como hacen siempre, y sanando la familia, asegurándose de que tenemos seguridad social del Estado. Esto es Cáncer. Se saltó Leo porque Leo es él, la idea del rey solar haciendo el discurso y el orgullo y todo esto. El orgullo de América. Pero luego saltó a Virgo, que habló de sacrificios, y también habló del mundo médico, que van a solucionar eso. Pasó luego al Libra, donde habla de que están estirando sus brazos hacia sus aliados y enlazando vínculos con aliados. Y si escuchas este discurso, cada uno de los signos del zodíaco fue subliminalmente insinuado. Dios es el sol, pero Samson fue el sol. De hecho, la palabra Shamash, Samson en hebreo, Shamash, significa el sol, literalmente. Daniel, en la guarida de los leones, luchando con los leones o siendo salvado de los leones, toda esta idea está basada en Leo, que el sol de Dios, o el hijo de Dios, está pasando por las pruebas de los signos de Leo. Porque al igual que Hércules, has de pasar por los 12 signos si eres el héroe. Decodificar la Biblia es muy importante cuando entendemos que los hijos e hijas representan los grados de arco y los patriarcas también pueden representar los grandes planetas. Pero ves, asuntos terrestres, terrenales, como el ejemplo que di de Gore, los asuntos terrenales están basados en los celestiales. Una anécdota histórica muy importante en la mitología irlandesa es la llegada de William, el rey Billy, William el III, de la Casa de Naranja, destruyendo los Stuarts. Pero, ¿dónde decidieron luchar esa batalla? En el río Boyne. En el río Boyne, no muy lejos de Newgrange, literalmente el monumento más antiguo o la estructura piramidal más antigua o el dominio más antiguo del mundo. El lugar
más antiguo del mundo conocido por el hombre. Ahí tienen su gran conflicto. Es más, cuando el caballo, este gran caballo blanco que montaba el rey William, cuando el caballo entra en el agua, precisamente en aquel momento, el planeta Júpiter está pasando por la Vía Láctea. La Vía Láctea es conocida como el Gran Río, allá arriba, el río Styx, S-T-Y-X, el río de los cielos. Así que alguien está aconsejando al rey. Todo se está haciendo bajo la idea de la protección. El uso de la vieja magia del sabio. En la Biblia siempre oímos de lo de la palabra de Dios y la santidad de la Biblia misma. Por supuesto, nuestro clero moderno y representativos religiosos declaran que la creencia y la práctica de la astrología es un sacrilegio y está absolutamente prohibido. Sin embargo, ellos confieren nombres y títulos sobre sí mismos que claramente originan de los cultos estelar, lunar, saturniano y solar. En mi página web, si la visitas, encontrarás que hay un análisis detallado de exactamente esta cuestión. Que la palabra pastor, máster, mister, ministro, ceremonia, decano, cardinal, sacristán, monja o monje, monseñor, monasterio, todas proceden de estos antiguos cultos. Hablamos de monasterio. Ahí es de donde acuden los monjes y los religiosos. ¿Pero qué significa monasterio? Mon es moon, luna, y star o ster es estrella, el lugar de reunión entre la luna y las estrellas, un monastery o monasterio. Pero si intentas entrar ahí y preguntas, ¿vosotros practicáis astrología? Igual te salpican con agua bendita. Te dirán que te largues. Pero no te dicen que un decano es un deber eclesiástico. La palabra decano proviene de decan, que es la división del zodíaco en divisiones de 10 grados, los decanos o decanates. No te dicen que un sacristán proviene de la palabra sextan, que es la herramienta del navegador para medir las estrellas. Un ministro, minister, es una palabra compuesta de moon y star. Moon o minister es la luna y la estrella. El señor ministro está diciendo literalmente el señor de la luna y las estrellas. O la palabra monarca, patriarca, arzobispo, misterio. Los cristianos siempre andan diciendo que hay un gran misterio, pero lo que no te dicen es lo que significa la palabra misterio. La palabra misterio, mystery, proviene de mista o mesta, que significa mujer. En Egipto, la palabra mujer era mista, M-Y-S-T-A, o mesta. Así que el gran misterio es referente a la mujer. Tenemos el magistrado, magistrate. Eso es cuando vas a un juicio. Te encuentras con 12 jurados, porque hay 12 observadores. Has de estar en equilibrio. Así que los 12 observadores son los 12 signos del zodíaco, pero el 13º signo del zodíaco es el magistrado. Cuando entras en juicio, estás en el signo 13º del zodíaco. Estás apartado o retirado de los procedimientos normales. Has sido secuestrado y estás bajo el juicio de Saturno, el 13º signo del zodíaco. Incontables nombres de lugares ingleses contienen ster, S-T-E-R, o star, S-T-A-R, estrella, como Chester, Gloucester, Rochester, Worcester, Dorchester, Chichester o lo que sea, todas las star o ster bajo las estrellas, porque todas las ciudades fueron fundadas por los magos, por los druidas, quienes llegarían a tal lugar y clavarían su varita, mirarían hacia arriba, estudiarían los cielos y dirían:
¿Qué constelaciones están levantándose y asentándose aquí? ¿Qué hace el Sol? ¿Cuáles son las principales constelaciones y sus estrellas? Y luego dirían, esto es Man, Chess, Star. Esto es Da Belin, Dublín. Esto es Bel, Fac, Steer, Belfast. Debajo de esta estrella en particular. Y estos términos son absolutamente llamativos en Irlanda. En mi página web verás que entro en el significado de Ulster, Munster, Leinster, Connacht y Meath, las divisiones de Irlanda. La palabra de Dios. Encontramos en la Biblia que esta misma palabra que tanto usamos, amén, cuando finalizamos una oración decimos amén, pues amén literalmente significa Ra, Amen Ra, el panteón egipcio. El dios de los hebreos es Adoni, Adon-Ai, pero eso procede del disco solar Atón, donde la T se convierte en una D, Adon o Adán. En egipcio hay una oración que comienza Amón, Amón, que estás en los cielos. La palabra Adán proviene en parte de Atum. Atum es la primera deidad egipcia. Así que el primer dios varón, el primer panteón o la primera dinastía de egipcio, se llama Atum, A-T-U-M. De aquí es donde sacamos Atman, la idea hindú para el alma o el alma encarnada, el gran espíritu Atman. En egipcio es Atum. Y los hebreos lo cogen y lo convierten en Adum o Adán. El día de Navidad, como ya hemos visto, el 25 de diciembre, es realmente el cumpleaños de Horus. El 6 de enero fue el cumpleaños de su segundo hijo, el segundo hijo de Isis, el hermano de Horus, Aión. Y el 6 de enero es cuando los hebreos celebran sus festivales. José, el padre de Jesús, José, Julius, Julián, Julio, etc., estos nombres provienen de Yuleo, Y-U-L-E-O, o Yule, Y-U-L-E. En inglés decimos Will. Diciembre es el nacimiento del sol. El tiempo de Yule es el tiempo de la Navidad. Un Yule significa rueda. De ahí viene la palabra wheel en inglés, W-H-E-E-L. Porque el zodíaco era una rueda. Así que el padre de Jesús, José, es la rueda de Yule. Recuerda que Jesús representa el sol, su padre, el zodíaco, Yule, la rueda. Jesús y José son carpinteros, pero esta es una traducción inexacta de la palabra Nagar, N-A-G-G-A-R, que realmente significa el hombre aprendido o el hombre sabio. Jesús, a los 12 años, se le conoce como el Altísimo. En la Biblia se hace referencia a él como el Altísimo. Pues el sol, en su posición de las 12 del mediodía, es el Altísimo original. Cuando ves la Eucaristía, la celebración más importante de la misa cristiana, la Eucaristía, cuando el pequeño disco solar, la hostia, el pequeño disco blanco se eleva por encima de la cabeza del sacerdote, está representando el momento cuando el sol está en su posición del mediodía. Esto es todo lo que representa. El sol en su posición más alta, en su altísima posición. Cristo proviene de la palabra egipcia Karast, K-A-R-A-S-T, que significa hecho carne, ¿vale? Esta palabra es muy antigua, proviene de la palabra Karast, que significa hecho carne. También significa, como significado secundario, ser ungido con aceite. El Cristo es el que es ungido
o el bautizado. Eli Eli lama sabactani no es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De hecho, proviene originalmente de Ilahi Alahi, Hele Hele o Helios Helios, Sol Sol. ¿Por qué nos has desamparado y cubierto mi cara con oscuridad? También está la versión hebrea, Eli Eli lama azabuzani, que significa Dios mío, ¿cómo me glorificas? También tenemos el agua que se convierte en vino en la historia del matrimonio de Cana, pues esto ocurre en el banquete de Cana en Egipto, cuando las viñas son cosechadas. ¿Recuerdas que dijimos que Cana en el culto estelar era el nombre de la serpiente? Es un gran festival de la serpiente, del culto de la serpiente, cuando las viñas son cosechadas. Y por supuesto, si analizamos las viñas, ¿cómo es que las viñas llegan a ser viñas? Pues del agua del Nilo y de las lluvias que caen. Los egipcios solían decir que las uvas son el agua transformada en vino. Es tan simple como esto. Y el máster de la cosecha elevaría un cáliz a sus labios, el nuevo vino, para saborearlo, y si fuera bueno el vino, exclamaría: está acabado o está finalizado, consumado es. Igual que oímos a Jesús cuando está en la cruz decir: consumado es. Pero estos términos provienen de mucho antes que la cristiandad. La ceremonia de 4 días de la resurrección de Jesús está basada en el levantamiento, en el resurgimiento de Osiris por Isis. Osiris se le mató el viernes, después del equinoccio de primavera, y es elevado o resucitado el domingo, el Sunday, el día del sol. Pero esto se hizo con Osiris e Isis antes que con Jesús. Lázaro proviene de la palabra egipcia Lazarus. Asura es la palabra hindú Surya, que hasta el día de hoy significa el sol. Pero Asuria, de hecho, fue el antiguo nombre de Osiris. No lo pronunciaban Osiris, sino que le llamaban Asuria, el sol. Los hindús tienen Surya, el sol. Cuando Lázaro sale de la oscura tumba envuelto como una momia, Cristo dice: solo está durmiendo, saldrá como un sonámbulo. Es Osiris resurgiendo del inframundo, resurgiendo de la tumba, naciendo de nuevo. Nazaret, se supone que Jesús nació allí, pero nunca en ningún mapa lo han encontrado, no existe ninguna localidad llamada Nazaret. La palabra deriva de la palabra egipcia Nazir, N-A-Z-I-R, que significa el príncipe que fue enviado, y también de Nasir, que significa sirio. Era Jesús de Sirio. En la Biblia oímos: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os refrescaré. Este pasaje en la Biblia, la versión Reina Valera, en lugar de la palabra refrescaré, está traducido como os haré descansar. Sin embargo, lo que se nos dice es que esta es una declaración que procede de la entrada del templo de Dendara en Egipto. El templo de Dendara era sagrada para Isis. Isis fue la que dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, no Jesús. Tenemos temple, circle, gospel, disciple, apostle, evangelist, Elohim. Si eres un pez gordo en el culto saturniano, se te conoce como un elder, anciano, o un elitista, porque tienes la luz de Saturno.
Saturno está siendo amable contigo y te iluminó y ahora te llaman élite, o eres uno de los electos. Aún utilizamos el término político de electo. También eres elevado. Eres uno de los elevados porque adoras a el dios Saturno. El estudio del culto saturniano es todo un estudio por sí mismo. Las mujeres específicamente fueron refutadas y se dijeron que deberían de escuchar y prestar atención a su dios Saturno. Así que, como Saturno tiene anillos, se colocaron anillos en las orejas, pendientes, para conmemorar que eras un adorador de Saturno. Uno era casado bajo el culto saturniano, por lo que llevabas el anillo matrimonial. Los sacerdotes a menudo son vistos con el collar de anillo blanco alrededor de su cuello, todo vestido de negro porque su planeta, o cualquiera que es un Capricornio, cualquiera que estudie los signos asignados a Capricornio o el planeta Saturno, saben que su color es el negro y su metal el plomo. Pero la túnica negra y el anillo blanco representa el anillo de Saturno. Los viejos monjes solían raparse la cabeza en la parte superior para que su pelo fuese como un anillo, porque recibían la luz y su conocimiento de su dios Saturno, el señor de los anillos. Los judíos, quienes adoran el sábado, Saturday, el día de Saturno, visten la yarmulke, el pequeño anillo redondo. Los círculos mágicos son empleados, por ejemplo, cuando las mujeres preñadas hebreas, en ciertos momentos, cuando van a dar a luz, dibujan un círculo mágico, un anillo a su alrededor, que es la protección del dios Saturno. Muchos símbolos reales, en la realeza, como el domo o el globo que tienen en ciertos bastones la realeza, también representa a Saturno. El tocar las campanas en la iglesia, arcángel, no solo tenemos el arcángel o arcángel, sino que en los mismos nombres de los arcángeles, Rafael, Gabriel, Maquiel, Uriel, Manuel. ¿Qué es este El? Es Gabriel de Dios, Gabri de El, porque Él era el Dios, érase una vez. El diseño mismo de las iglesias, desde el steeple hasta el spire, al bell, al caibel, al gable, al shingles, al oil, al navel, hasta el altar o el altar. Esta encodificación de El está en todos los lugares donde celebran a Dios. La palabra bell, timbre, proviene de Baal, de los cananitas. Y siempre cuando uno iba a adorar a su dios Baal, uno tocaba la campana, pues aún tenemos esto hoy en las iglesias de hoy en día. Pero procede de una historia muy antigua, la de tocar las campanadas para atraer a la congregación a adorar a Bel. Incluso el círculo mágico que vemos en las viejas imágenes y asociamos con la magia tiene un origen. Los anillos de Saturno, cuando vemos aureolas o aros, entendemos que el halo representa el sol alrededor de la cabeza de alguien, pero también originalmente representaba a Saturno, cuando Saturno era el rey. Saturno fue adorado entonces. La idea de que el anillo de Saturno o los anillos de Saturno era un símbolo muy importante. Los antiguos entendieron que Saturno tenía anillos, conocían muchos misterios pertenecientes a los cielos. Los judíos son por supuesto los más obvios pertenecientes al culto saturniano, pero hay muchos otros. Son parte estelares, como tenemos porque tienen los 7 candelabros, los 7 días de la semana. Pero en un contexto moderno, que es una de las cosas más interesantes para estudiar, encontramos que los colores de los uniformes de la policía
y los jueces, y las túnicas, y los rituales involucrados en los tribunales, los sacerdotes, como dije, con sus túnicas negras y sus collarines blancos, los monjes con sus cabezas rapadas y sus túnicas, e incluso profesores. Hay profesores que salen con túnicas negras, representando Saturno. Todos aquellos envueltos en la astrología saben que Saturno gobierna el orden y la disciplina y los estudios y la paciencia y la matriculación. Pero el hecho de que visten también de negro y tienen sobre la cabeza aquel cuadrado negro, todo esto sale de un culto en particular muy antiguo. Al igual que tenemos el culto de Venus y el culto de Dioniso, que está operando en el mundo, también tenemos un sacerdocio de Saturno operando en el mundo. Y ellos también puede que no estén haciendo el bien. Cronos es el otro nombre para Saturno. Y de la palabra cronos obtenemos la palabra cronología, que representa el tiempo. La corona, la idea de que un rey lleva la corona, era que él era el regente bajo Cronos. Era un agente en la Tierra bajo Cronos. Giró los rayos del sol hacia adentro, tal como resaltó Jordan Maxwell, que los rayos del sol girados hacia adentro forman una corona. La palabra corona, coronet, corona, cron, Karen, todas proceden de la misma palabra, Cronos. Cada una de estas deidades tiene muchos símbolos adjuntos. Ahora, en un contexto moderno encontramos que estos extraños sucesos de asesinatos y otras cosas extrañas que ocurren en la Tierra, en las que entramos en el vídeo de armas de engaño masivo, tras el nuevo orden mundial, la importancia del ritual satánico, es el que están involucrados los políticos y las sociedades secretas. Un ejemplo de simbolismo con respecto a Saturno fue la secta conocida como la Puerta del Cielo. ¿Recuerdas que estuvimos hablando antes sobre las puertas o los portales del cielo? Literalmente el portal norte del nacimiento y el portal sur de la muerte. Pues esto es a lo que se refería esta gente. El portal sur es Saturno, Capricornio. Y en ese ritual en particular, Marshall Applewhite y su locura de culto, descubrimos muchos símbolos saturnianos. No solo esta gente estaba castrada, que solo tienes que abrir un libro sobre la mitología griega para descubrir que Cronos castró a su padre, y la guadaña es una importante marca de los adoradores de Saturno, descubrimos que todos vestían de negro. El negro es un símbolo de Saturno. Todos vestían la marca Nike, en zapatillas y en ropa, pues el logo de Nike es un símbolo subliminal para Saturno. Si te fijas en el logo de Nike, verás que es el borde del anillo de Saturno. Y el nombre de la secta en cuestión, Heaven's Gate, el portal del cielo o las puertas del cielo, es suficiente para mostrar de que esto trata de un ritual masivo de sacrificio para algunas antiguas deidades. Con respecto al culto lunar, Pickett and Prince, en su libro La revelación de los templarios, dicen: en los evangelios sinópticos, la mujer quien unge a Jesús no es nombrada, aunque nos hacen saber que es una pecadora. María de Bethany, quien hizo la unción, era conocida por los rabinos como María Lucifer, María la portadora de luz. Así que ahí mismo tenemos una dicotomía. Sabemos de las historias y las películas y la escuela dominical y demás que todos los discípulos odiaban a esta pecadora y no entendían por qué Jesús se juntaba con ella. Pero luego tenemos en la tradición rabina diciéndonos que no, que ella es la Lucifer, la mujer portadora de luz. Y luego también en la Biblia la tenemos misteriosamente iniciando o ungiendo a Jesús. Así que, ¿cuál es la verdad? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues lo que está sucediendo es revelado cuando analizamos la palabra pecador. Aquellos quienes hayáis visitado mi página sobre la astroteología
sabréis que la palabra pecador no significa nada negativo, para nada. En este programa hemos estado hablando acerca de cómo un culto ha suplantado a otro y un culto se convierte en el hegemónico sobre otro. Pues en ese proceso, el culto previo, junto con todas sus costumbres, sus tradiciones y sus sistemas de creencias, son considerados, o piensan que son, negativos, ¿vale? Son demonizados por el siguiente culto que entra en poder o en ascendencia. La palabra pecador, en inglés sinner, S-I-N-N-E-R, proviene de la palabra sin, S-I-N, que la traducimos como pecar. Sin era el primer nombre conocido de la diosa Luna. La diosa Luna era conocida como Min, M-I-N, y también en Babilonia era conocida con el nombre masculino de Sin, S-I-N, que traducimos como pecado. Así que cuando oímos a los antiguos profetas y les oímos protestando Sin, deshazte de esta mujer, es una sinner, una pecadora, no tiene nada que ver con rectitud moral o imperfección, simplemente significa esta es una mujer del culto lunar. Así que cuando les oigas decir no pequéis más, quiere decir dejar de adorar a Sin, a la luna, adorar al sol, ese es sagrado, pero no adores a la luna. Y si lo haces, entonces eres un sinner, un pecador, pecadora. Erich Neumann, un erudito alemán, dice: el símbolo favorito de la esfera matriarcal es la luna en su relación con la noche, y la Gran Madre, o el cielo nocturno, una expresión de su espíritu esencial. Como mencioné antes, el culto lunar era simbolizado por el escarabajo egipcio y el unicornio pálido, blanco, de la luna, y el signo del norte de Cáncer. El motivo del escarabajo proviene de Khepra, K-H-E-P-R-A, el dios egipcio del escarabajo, cuyo signo era cuando el sol pasaba por su punto más alto de su trayectoria a través de Cáncer y Leo, a su casa real. Khepra, el dios egipcio. Todos los del culto lunar eran distinguidos porque llevaban los cuernos lunares, al igual que los indios nativos americanos, quienes contaban el tiempo mediante la cantidad de lunas, pues el chamán llevaría los cuernos lunares. Y vemos a Moisés, por Miguel Ángel. Moisés, por cierto, era el líder del culto lunar en los antiguos tiempos. Lo vemos en esta escultura con los cuernos lunares, que siempre ha dejado perplejos a los historiadores de arte y a los cristianos. ¿Por qué tiene cuernos Moisés? ¿Qué significará? Pues significa lo que Miguel Ángel, siendo miembro de las sociedades secretas, entendía. Y eso es que Moisés es el rey o el líder del culto lunar, y rendían culto en la montaña Sinai. La montaña Sin, ahí, Sin, recuerda que es luna. Pues la montaña Sinai es la montaña donde se adoraba a la luna. Porque claro, has de subir la montaña, porque ahí es donde tienes los observatorios y tus santuarios, cuando vas a rendir culto a las constelaciones y a los dioses, y a los cielos, disculpa. Por eso las montañas y los montes se consideraban sagrados. Moisés, que significa de las aguas, la sacerdotisa saca a Moisés de las aguas. Moisés también significa el iniciador o el que inicia mediante el agua. En las banderas islámicas hasta el día de hoy encontrarás la luna creciente. Incluso, tan patriarcas y fundamentalistas como sean, sus símbolos te muestran de dónde provienen originalmente. La estrella y la luna, que está en sus edificios, en sus símbolos y en sus banderas, te muestra que, al igual que la cristiandad, originan del culto estelar y lunar. El símbolo que usamos hoy en día para representar el dinero, el llamado signo del dólar, es un motivo muy antiguo que procede de hace 10.000 años atrás, incluso más antiguo del tiempo de Egipto. Como mencioné,
El color del dinero es el color del sol, la luna y la tierra. Pero la plata es más predominante que el oro, así que la mayoría de las monedas del mundo eran de plata. Así que la mayoría de las monedas, el dinero, está dedicado a la luna, porque la luna es plata, es blanca. Y si están dedicados a la luna, obviamente están dedicados a la diosa de la luna. Y la más famosa diosa lunar, o diosa de la luna, era Isis o Isis. Y si comprimes el nombre de Isis, I-S-I-S, lo compactas, obtendrás el símbolo del dólar. Money o moon, M-O-N, viene de luna, por moon. La Virgen María siempre está descrita con 12 estrellas en su cabeza, 12 estrellas sobre su cabeza, coronada con 12 estrellas, y de pie sobre la luna creciente. ¿Qué podrá significar esto? La Estatua de la Libertad, el símbolo de América, que es egipcio, proviene de Lady Semiramis, o también de Sechet, la diosa egipcia. Así que las mujeres del culto lunar fueron una vez las guardianas del gnosis, del conocimiento, entendieron el misterio de la flora y la fauna y eran las altas iniciadoras. Particularmente nos llega como el motivo del Santo Grial. El motivo del Santo Grial, que es utilizado por los cristianos con la Eucaristía, y el ritual de beber el vino y el pan, que es mi cuerpo, y el vino, que es mi sangre. Pero claro, lo que nos cuentan es que el pan es sagrado para el culto femenino, porque los 4 ingredientes que componen el pan, grano, la levadura, el agua y el trigo, son todos símbolos femeninos terrestres. Y el vino representa claramente la sangre menstrual femenina. En el tarot tenemos el palo de las copas y el as de copas, todas representando este motivo del cáliz, estando conectado con el conocimiento. Pero a medida que pasa el tiempo y estos cultos se suplantan los unos a los otros, el culto lunar y sus representativos se convierten en demoníacos, tal como dice la elucidación, y el reino se convirtió en muerte y en desolación, pues perdieron las voces de los pozos y las damiselas que albergaban allí. En el programa de esta serie titulado La adivinación y la diosa, hablamos mucho de cómo las mujeres eran las guardianas de ser, donde los hombres eran más los guardianes de hacer, y cómo la mujer ha perdido eso, que es parte de la razón por la que el mundo está en el estado en el que está, y que incluso para poder trabajar en la sociedad y operar hoy en día, las mujeres han de abandonar su feminidad, al igual que lo perdieron los hombres, y se han masculinizado más. Y las consecuencias de esto para ambos sexos y para el mundo. La palabra misterio proviene de la palabra para mujer, deriva de mesta y también de mas. Así que cuando oyes que los cristianos celebran la Mass o la misa, este es un ritual, es un rito totalmente femenino, procedente de Egipto. También nos da el mes, M-E-S, que es una palabra egipcia como la misa católica, aunque originalmente era la hostia circular que representa el óvulo. Entonces, cuando veas al sacerdote colocando la hostia redonda en la boca del creyente, eso es una representación del óvulo, que al introducirlo en tu cuerpo, tú te conviertes en feminizado. El sacerdote ya está vestido con sotana o manto de mujer, de pie en la Santa Madre Iglesia, con el cáliz de la mano ofreciéndote pan con la otra. Es todo un símbolo matriarcal procedente del culto lunar. La palabra secreto proviene de la palabra secreción, insinuando los misterios femeninos, la biología de la mujer. Cuando se nos bendice, lo que se nos dice es que proviene de Bladsen, o B-L-O-E-D-S-E-N, que significa en teutónico, en germánico, sangrar,
femenino de nuevo. Las lágrimas son referencias oblicuas al divino menstruum o disolvente. La caída de las lágrimas del judío, y si miras la carta del número 18 del tarot, verás que la diosa Luna está llorando lágrimas. Isis, por supuesto, lloró lágrimas por Osiris o Osiris. Pues las lágrimas son referencias oblicuas al divino menstruum, llamado Ku, K-H-U, por los egipcios. Eran las lágrimas que lloraba Isis sobre su consorte perdido Osiris. En escritos alquímicos, el menstruum se conocía como starfire, estrella de fuego, o incluso wise blood, sangre sabia. También es el sangreal de las leyendas arturianas, llevadas por 3 doncellas. En el canon ortodoxo aparece oblicuamente como el vino rojo de la Eucaristía cristiana. Oímos en la Biblia que María Magdalena es la ramera, pero lo que no leemos es que, una vez más, esto es una mala traducción de la palabra harlot, H-A-R-L-O-T. Proviene originalmente de la palabra herodulai, o H-E-R-O-D-U-L-A-I, pero herodulai significa la sagrada o la amada. Vaya diferencia, ¿eh? Así que es la sagrada María Magdalena, la amada, mi amada. María Magdalena en arameo significa torre. María Magdalena se la conocía como la dama de la torre. Pero, ¿quién es la original dama de la torre? La dama de la torre original era Nephthys, o Nephthys, N-E-P-H-T-H-Y-S, la hermana de Isis o Isis. Si miras cualquier papiro egipcio encontrarás a Isis, las 2 hermanas, las 2 madres. Como dije anteriormente, todos los motivos de lo de las 2 Marías proviene de Isis y Nephthys, las gemelas. Pero notarás que Isis tiene su famosa silla encima de la cabeza, y a su lado está su hermana Nephthys, y sobre su cabeza lleva una torre. Así que miles de años antes de la historia de María Magdalena, encontramos a la dama de la Magdala, la torre. Es un viejo guión reescrito de Isis y también de Nephthys, la dama de la torre egipcia. El banquete de bodas en Cana es el banquete de bodas de la serpiente del culto estelar. Y en aquel punto entendemos, ahora que se está sacando a la luz gracias a la publicación de los evangélicos gnósticos y otras profundas investigaciones, que el festín de las bodas de Cana fue el matrimonio de Jesucristo con María Magdalena. Es tan simple como esto. Los 2 se casaron, estos 2 individuos. Se cubrió más tarde. Pero aunque fuese biográfico o ficticio, pero la idea es que en Cana se produjo una unión, un matrimonio. Leonard Schlein, en su libro El alfabeto frente a la diosa, dijo: los egipcios, babilonios, griegos y romanos no tenían ninguna palabra en su idioma para sin, pecado. Los israelitas introdujeron ambas, la palabra y el concepto, en el flujo de la civilización occidental, y al hacerlo lo desviaron. Una de las más importantes diosas femeninas, tradiciones, conceptos, era Sofía, la diosa de la sabiduría. Sofía significa sabiduría. Y Kathleen Matthews nos hace saber lo importante que era Sofía para los cristianos. Ella dice: fue Rudolf Bultmann, el erudito bíblico alemán, quien citó ciertos pasajes en los evangelios como interpolaciones de Sofía misma puestos en la boca de Cristo.
El culto más poderoso que gobierna el mundo desde los tiempos de Grecia en adelante y posiblemente incluso desde la 18ª dinastía de Egipto en adelante es el culto solar. Este es el poder dominante a lo largo de todas las edades modernas, a pesar de que, por supuesto, el culto solar se ha apropiado de muchos de los símbolos, como ya hemos visto, del culto lunar, estelar y saturniano. El culto solar y el paradigma del pensamiento que va junto con esto es el que está predominando, el que está en ascensión en el mundo moderno de hoy. Schwelle de Lubeck escribió: el sacerdote, y se refiere al sacerdocio de Saturno y del Sol, es y siempre ha sido abusivo. Una de las principales falacias de las religiones occidentales es aquella que adopta que el hombre comienza como un pecador y obtiene la luz por medio de la conversión, involucrando cualquier número de intermediarios físicos. Para los gnósticos y los sófics, esta filosofía no sostiene ningún valor. Los gnósticos no convierten a pecadores, despiertan a los preparados. Erich Fromm, hablando del Viejo Testamento, dice: el documento que más poderosamente da ejemplo de una actitud extremadamente masculina y patriarcal es el Antiguo Testamento. No es sorprendente que el tema de la productividad, la creación en cuestión, encuentre también una solución masculina extrema en sus páginas. La razón por la cual el Antiguo Testamento exhibe tal unilateralismo masculino es porque los textos primarios del monoteísmo judío representan una victoria masculina sobre las deidades femeninas, sobre los restos matriarcales en las estructuras sociales. El Antiguo Testamento es el himno triunfal de la victoriosa religión masculina, una canción de victoria que conmemora la destrucción de todos los rastros del matriarcado en la religión y en la sociedad. Leonard Schlein, en su libro El alfabeto frente a la diosa, dice: sobre el 1500 BC hubo cientos de sectas basados en diosas envolviendo la cuenca mediterránea. Para el siglo V habían sido casi completamente erradicadas, momento en el cual la mujer también era prohibida de llevar a cabo un sacramento principal en el occidente. El templo más viejo del mundo occidental, el Panteón, está de hecho dedicado a la diosa femenina. Lewis Mumford, historiador, filósofo y sociólogo, dice: del primer complejo neolítico surgió un tipo distinto de organización. Ya no era democrática, entre comillas, esto es, basada en intimidad vecinal, uso de costumbres y consentimiento, sino autoritaria, centralmente dirigida bajo el control de una minoría dominante, ya no confinada a un territorio limitado, sino deliberadamente saliéndose de los límites para apoderarse de materias primas y esclavizar a hombres indefensos, ejercitar control y exprimir tributo. Esta nueva cultura estaba dedicada no sólo a la mejora de la vida, pero a la expansión del poder colectivo, perfeccionando nuevos instrumentos de coacción. Las reglas de esta sociedad, para el tercer milenio BC, organizaron un poder industrial y militar en una escala que jamás se superó hasta nuestro tiempo. Erich Fromm continúa diciendo que pensar que el macho puede crear seres vivos por sí mismo, con su boca, mediante su palabra, de su espíritu, es la fantasía más antinatural concebible. Niega toda experiencia, toda realidad, toda condición natural. Ignora todas las leyes de la naturaleza a fin de obtener la única meta de presentar al macho como el ser perfecto en sí, quien posee la habilidad que la vida parece negarle, la habilidad de dar a luz. El primer acto de la creación es el nacimiento de la luz. La luz es, siempre y en todo lugar, ha sido el símbolo del principio masculino. Aquellos que nos hayáis visto mis
página sobre la astroteología y la astrología, entenderéis a qué me refiero con esto. Entramos en una descripción de cómo la luz está conectada a lo masculino y cómo la luz también es utilizada como el arma, luz intelectual, luz psicológica y también luz física es utilizada en este arsenal de armas contra el principio femenino, y el principio femenino no es algo que habita solo en las mujeres. Es un principio, un modo de pensamiento de la consciencia del varón también. Aquí no estamos hablando solo de hombres y mujeres, estamos hablando de masculino y femenino, las dos polaridades de un individuo. El paradigma judeocristiano aparece para subvertir esto, para controlar esto, para ensuciarlo, y la atrocidad que han creado para crear esta intersección, esta esquizofrenia interna. Cuando sostenemos este tipo de estado, estamos expuestos a cualquier tipo de dinámica de poder y de manipulación. No nos acordamos de que los 10 mandamientos en el Viejo Testamento, los judíos son considerados los elegidos, pues no han construido ninguna pirámide ni nada. No son honorados por Dios por su gran genialidad. No son honorados por Dios por su gran poder inherente. Son honorados por Jehová, por Dios, por el gran Padre en el cielo, por una cosa y sólo una cosa, su obediencia. Se les ha dado un decálogo, se les han dado los 10 mandamientos, y porque son tan obedientes de estos, son considerados los elegidos. Leonard Shlain, en su libro El alfabeto frente a la diosa, dice: el monoteísmo no refleja la sociedad humana. Los humanos son, primero y ante todo, animales sociales. Una deidad que estuviera sola, no por elección, sino porque no había ninguna compañera para él, fue un concepto sin paralelo en la sociedad humana. El Dios de los israelitas no tenía esposa, hijo, hija, ni madre. Pues ahí lo tienes. Todo lo que necesitas es el principio masculino. Samson, Salomón, David, Abraham, Jesús, y la lista continúa. Es el viejo concepto del rey Sol. Él está solo. Él crea por sí mismo. Y todos son sus hijos obedientes. Los israelitas son obedientes, así que hoy, en nuestro loco mundo, destrozado por guerras, de frustración y estrés, si nosotros somos obedientes del gran papi, el gran papá, nosotros seremos los elegidos. Funcionó en los tiempos antiguos y continúa funcionando ahora. Y estos líderes políticos, como ya hemos visto en otras presentaciones, en otros programas en esta serie, saben cómo manipular esto, saben cómo obtener algo que quieren a cambio de protección, y lo que quieren es nuestra obediencia. Y cuanto más obedientes seamos, cuanto más humildes seamos, cuanto más desinteresados seamos, más probable es que caigamos en línea y luego seguro que recibiremos sonrisas de ellos. ¿Cuál es la aptitud del esclavo? ¿Cuál es la dinámica de esclavo y máster? Es muy simple. El esclavo sabe que su máster, o su dueño, puede destruirle por completo. Aquí tienes a lo que llamas tu máster o tu líder. Esta es la gente quienes te pueden desamparar, quienes te pueden quitar la vida. Entonces, ante el acto de tu destrucción, decimos: no me mates, seré tu esclavo. Y por lo tanto nace la relación esclavo-máster. Pues ves, el máster siempre ve en los ojos del sirviente o del esclavo el profundo odio que existe, y por lo tanto, finalmente, el máster llega a odiarse a sí mismo, porque sabe que toda la dinámica, toda la relación está basada en violencia y en el sadismo. No inmediatamente, pero al cabo del tiempo incluso los másters, los líderes, los sádicos del mundo, por ser adorados, pero no por ser adorados con amor, sino en odio, se desprecian y odian a sí mismos.
Pues ¿qué piensas que va a ocurrir en la sociedad y en la cultura cuando estos líderes necesiten vicariamente procesar ese odio? En el programa de armas de engaño masivas tras el nuevo orden mundial hablamos de esto y de cómo el sádico, si puede crear su ambiente lleno de violencia, de terror, guerra y convulsión y lleno de enemigos, entonces su propio sadismo es menos aparente. Y también, adjunto a esto, es que van a necesitar procesar esto. Es vital que esta toxicidad interna sea procesada. Así que el esclavo es responsable por los horrores que hace su máster. Hay una conexión, una relación. Esto es lo que nos queda cuando entendemos que estos cultos han operado y qué es lo que realmente está haciendo la religión. Mary Harding, una de las mejores psicólogas que el mundo haya conocido, en su libro Los misterios de la mujer, dice: el aumento del poder masculino y de las sociedades patriarcales probablemente comenzó cuando el hombre empezó a acumular propiedad personal frente a comunal y descubrió que su fuerza personal y su proeza podía incrementar sus posesiones personales. ¿Vale? Así que fuerza muscular, el poder muscular, es el que está mencionando aquí. Este cambio de poder secular coincidió con el aumento de tributo al sol bajo un sacerdocio masculino. La veneración del sol fue ampliamente introducida y fue establecida por un edicto de un dictador militar, tal como ocurrió en Babilonia y Egipto, y probablemente otros países también. Eric Newman, en su obra maestra El origen y la evolución de la consciencia, dice: la correlación de la consciencia con la masculinidad culmina en el desarrollo de la ciencia, con un intento por el espíritu masculino de emanciparse a sí mismo desde el poder del inconsciente. Llamamos a este camino ascenso, porque experimentamos la consciencia y el mundo de la luz como estando por encima de nosotros, y la inconsciencia y la oscuridad por debajo. Aún bajo el conjuro del simbolismo primitivo que asocia la postura erguida de la figura humana con el desarrollo de la cabeza y el resto de los centros de la consciencia superiores. Así que Newman, al igual que muchos eruditos, quienes han investigado esto a fondo, entiende cómo funciona la parte endógena de esto, cómo el proceso interior del pensamiento, el aparato de la mente de cognición, también es afectada por esto. Y cómo arriba es el cielo y abajo el infierno. Y cómo la sombra y la feminidad y la naturaleza y los niños y los animales son toda una pérdida de tiempo, completamente sin razón. No operan bajo la razón y por lo tanto son inferiores en la escala ontológica de las cosas. Pero Dios, el hombre y los héroes y la matanza, eso está todo bien y maravilloso. Lawrence van der Post, un sociólogo, y escribe en su libro Jung y la historia de nuestro tiempo, dice: la historia de la civilización aparenta ser una historia lamentable y unilateral de dominación por parte del hombre. Casi invariablemente, el básico patrón cultural ha sido el trabajo del hombre. Áreas enteras de la historia están oscurecidas por la ignorancia del hombre de la verdad de que sólo puede crear a través de lo femenino, en sus propias naturalezas, igual que procrean en el mundo solo mediante las mujeres. Aquellos familiarizados con mis escritos, especialmente del tarot y el significado de las diversas cartas del tarot, entenderéis que también he entrado en esto, que la tecnología, la ciencia, no es otra que su pesadilla frankensteiniana deformada para intentar imitar aquel todo importante poder que él no posee. Las mujeres dan a luz a los niños, pues Dios da luz a la raza humana, pero de alguna manera ha favorecido a las mujeres con el poder de dar a luz. El hombre no lo tiene. Así que
no de forma inmediata, pero a lo largo del tiempo, compuesto por las edades, el hombre quiere rivalizar el poder procreador de la hembra. Su metodología para hacer esto es la tecnología y la ciencia y la cibernética. Alvin Boyd Kuhn, en su libro El último canon de conocimiento, dice: no se necesita disertación para elaborar y certificar lo que el registro de la historia revela en cuanto a esta obsesión portentosa de la consciencia austera religiosa durante los siglos. Ha dejado su lamentable registro en el cuento de la corrupción, la banalidad, la superstición, el fanatismo y la moralidad general, y tizón mental que sobrepasó el área de la Europa cristiana durante el período medio que ha llegado a conocerse como la Edad Oscura. David Watson, en su libro titulado Patología de la civilización, dice: su nombre es progreso, y el sueño del progreso continúa alimentando la expansión de la civilización global en todo lugar, convirtiendo a seres humanos en mecanizadas marionetas autoobliterantes y la naturaleza en estatuas muertas. William Kopke, en su libro El último imperio, dice: la gente civilizada creen tener la obligación de llevar a la gente primitiva y subdesarrollada a su nivel. La civilización, la cual está a punto de autodestruirse, piensa en sí misma como la cultura superior, que tiene las respuestas para toda la gente del mundo. El adicto, verdaderamente, es una persona que es emocionalmente dependiente de cosas: la televisión, las sustancias, las rutinas personales, otra gente, ideologías mentales, totalmente sumergido en alguna causa o trabajo. Si el objeto de la dependencia es movido, los adictos experimentan inseguridad, incomodidad y angustia, y los síntomas de la abstinencia. Bueno, pues como hemos señalado en otros programas, como en el de las armas de engaño masivo, estos síntomas están siendo retirados, está ocurriendo una muerte, la muerte de la clase media, y va a haber síntomas de abstinencia que tomarán lugar en un futuro cercano. El Maya lo predijo y está de camino. Así que a no ser que regresemos a lo que es real culturalmente, biológicamente y psicológicamente, no va a quedar mucho con lo que poder trabajar. Erich Fromm, en su libro Anatomía de la destructividad humana, dice: los cambios sociales y políticos fueron realizados por un profundo cambio en el papel de la mujer en la sociedad y de la figura de la madre en la religión. Ya no era la fertilidad del alma la fuente de toda vida y creatividad, sino el intelecto el que produjo nuevas invenciones, técnicas, pensamiento abstracto y el Estado con sus leyes. No más la matriz, pero la mente se convirtió en el poder creativo y simultáneamente no la mujer, sino los hombres dominaron la sociedad. Erich Fromm, en su libro Amor, Sexo y Matriarcado, dice: fue Johann Jacob Beethoven, profesor de la ley romana en Basel, quien presentó el primer mayor reto a los ingenuos creyentes, que la sociedad patriarcal era un estado natural y que la superioridad del hombre respecto a la mujer era una incuestionable evidencia. Aristóteles dice: el varón es, por naturaleza, superior y la hembra inferior, y el uno gobierna y el otro es gobernado. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad. Así que ahí lo tienes. Los mayores filósofos. ¿Cómo no te lo vas a creer? Los mayores filósofos del mundo te están diciendo que el varón es superior. Pues estás en el siglo XXI ahora. Quizás podamos, ya sabes, finalmente refutar estos disparates. Mark Nathan Cohen, en su libro Salud y el resurgir de la civilización, 1989, dice: la civilización no ha sido tan exitosa en garantizar el bienestar humano como nos gustaría creer, al menos durante la mayor parte de nuestra historia. No hay evidencias tampoco
de cuencas etnográficas o excavaciones arqueológicas para sugerir que las tasas de traumatismos accidentales o de violencia interpersonal declinaran sustancialmente con la adopción de más formas civilizadas de organización política. De hecho, algunas evidencias de sitios arqueológicos y de fuentes históricas sugieren lo contrario. Leonard Schlein señala que Nicolás Copérnicus, el científico polaco, de hecho desplazó a la Madre Tierra del centro del universo y la reemplazó con el Padre Sol. Como podrás ver, a medida que estas cosas comienzan a suceder tras los siglos, finalmente la psique masculina comienza a deformar la realidad, comienza a agravar el problema. John Zerzan, en su libro Elementos de denegación, dice que cuando Descartes enunció el principio de la plena explotación de la materia es el deber del hombre, nuestra separación de la naturaleza fue virtualmente completada y quedó preparado el escenario para la llegada de la revolución industrial. 350 años después, este espíritu aún remolonea en la persona de Jean Vorst, conservador del Museo de la Historia Natural francés, quien pronuncia que nuestra especie, debido al intelecto, ya no puede volver a cruzar cierto umbral de la civilización y una vez más convertirse en parte del entorno natural. Declara además, expresando perfectamente el original y el perseverante imperialismo agrícola, ya que la tierra, en su estado primitivo, no está adaptada a nuestra expansión, el hombre debe amarrarla para cumplir el destino humano. Y el señor Francis Bacon, en su Novum Organum, dijo: metáforas consistentemente utilizadas, derivadas de la caza de brujas y de la cámara de tortura, para describir cómo los científicos debían forzar a la naturaleza para que renunciara a sus secretos. La imagen astronáutica del hombre no es otra cosa que la quinta esencia de la búsqueda por la sociedad industrial urbana de un entorno completamente controlado y totalmente artificial, que equivale a una revolución espiritual. Este es el hombre como nunca antes ha vivido. Traza la línea a través de la historia humana, donde casi asume las dimensiones de un punto de inflexión evolutivo. Así lo ha identificado Teilhard de Chardin, que nos ha dado el concepto de la noosfera, un nivel de existencia que debe estar permanentemente dominado por el intelecto y la planificación y que nuestra especie debe ahora adoptar si quiere cumplir su destino. Alben Voigt-Kuhn dice: un estudio de la historia cristiana revela el hecho portentoso de que el concepto de la malignidad de la materia, entrando en el movimiento desde el hinduismo a través del zoroastrismo, se convirtió en una influencia dominando abrumadoramente la teología y la ética. Engendró el monstruoso culto de ascetismo, cuya motivación motriz era la idea de que los instintos de la carne debían ser aplastados en el interés del espíritu. La trágica consecuencia de este asombroso fracaso de perspicacia es incalculable, pero en toda conciencia abrumadora ante cualquier inteligencia que la discierna. Dejó la mente cristiana abierta a la obsesión de una influencia psicológica que ha sido nada menos que devastador para la cordura, infligiendo un trauma a la psique que ha producido morbilidad y ha aplastado hasta cierto punto el instinto natural para la felicidad humana. Pero esto es precisamente lo que este tornillo de purga en la psique humana estaba destinado a hacer, a suprimir lo femenino y a alienarte de la tierra, a hacer pensar que Dios está ahí arriba, en algún lugar entre las nubes, y que también es colérico, quien está juzgando cada movimiento que hagas, para conseguir que te encuentres patológicamente esquizoide y existencialmente desviado, para que no seas capaz ni de dar forma a tu propio destino o tus propios pensamientos.
Erich Fromm, en su libro Anatomía de la destructividad del hombre, dice: la profunda necesidad del hombre de no sentirse perdido y solo en el mundo fue, por supuesto, previamente satisfecha por el concepto de un Dios quien creó este mundo y se preocupa por cada una de las criaturas. Pero para muchos de aquellos, para quienes Dios fue desentronado, la necesidad por tener una figura como Dios no desapareció. Algunos proclamaron un nuevo Dios, la evolución, y adoraron a Darwin como su profeta. Añadí esto porque quería estresar el punto de que, solo porque tú quizás hayas puesto a un lado una mentira, como que no crees en Dios, o digamos que no eres muy religioso, sé consciente de que no es tan simple como esto. Puede que tú tengas otras deidades a las que adoras exactamente de la misma manera, que también engendran este tipo de pensamiento patológico, pensamiento material generalmente, la adoración del dinero, del poder, todo hace lo mismo. Mark Matthew Brownstein dice: donde la religión trajo odio y lo llamó la búsqueda por el amor divino, la ciencia trae la muerte y lo llama la búsqueda de la vida eterna. Yo escribí que la expulsión del Edén significó la pérdida de la conexión simbiótica con la naturaleza y el orden universal, la escisión entre el microcosmo y el macrocosmo, entre la energía psíquica y la energía física. Suena poético, lo sé, pero podemos pensar en aquella expulsión, esa caída del paraíso del Edén, es literalmente estar desconectado de la Tierra, es decir, el regreso a la Tierra y el regreso a la filosofía y las ordenanzas, ser más obediente de las leyes y las inherentes sutiles ordenanzas y principios y leyes de la naturaleza de la Tierra, señalará que la manzana es colocada de nuevo en el árbol de la vida, y también el regreso de la cordura a la mente del hombre. En Génesis 3 leemos: por causa de lo que has hecho, está hablando de Eva, no de la serpiente, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. En el lamento de Sofía, en el antiguo libro Pistis Sofía, dice: ellos han quitado mi luz de mí, y mi poder se ha secado. He olvidado mi misterio, que hasta entonces había acostumbrado a lograr. Me he convertido como un demonio aparte, el que mora en la materia, y la luz no está en él. Y todos conocemos la idea de Lilith, siendo desterrada y llamada endemoniada. Lilith no es otra cosa que el sano aspecto masculino de lo femenino. ¿Ves? Aceptamos lo femenino, aceptamos a Eva, ¿verdad? Aceptamos a María, pero como la suave, dócil, yacente y el principio completamente sumiso. Está bien como ramera, como pecadora, pero tener la fuerte femenina y la fuerte feminidad interior, no, eso está prohibido, eso es tabú. Alvin Boyd Kuhn, en su libro El último canon de conocimiento, dice: la influencia del libro no ha hecho nada para mitigar la virulencia del prejuicio religioso occidental en contra de la naturaleza. Su glorificación de la persona y función en la historia del Hijo de Dios ha, en efecto, desviado todo interés dentro del campo religioso fuera de la relación del hombre con la naturaleza. Erich Fromm nos señala las consecuencias de esto. Dice: el hombre difiere del animal por el hecho de que él es un asesino. Él, el único primate que mata y tortura a miembros de su propia especie sin ninguna razón, tanto biológica como económica, y quien siente satisfacción al hacerlo. Es esta agresión maligna, programada biológicamente, no adaptativa y no filogenética, la que constituye el verdadero problema y el peligro
para la existencia del hombre como especie.